Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola a todos. Bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿no? Vamos a comenzar a compartir el material. ¿Cómo están? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Ya, les voy comentando, ¿ya? El día de hoy tenemos que ver el tema de filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se ha desarrollado la filosofía en el Perú y Latinoamérica en general. Bueno, en nuestro caso, sobre todo, nos vamos a centrar en el Perú, que es qué es lo que puede ser más relevante, más interesante para ustedes, ¿ya? Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. Y sobre este tema hay que tener en cuenta dos problemas que se abordan, ¿ya? Hay dos problemas básicos que se van a abordar, que es el problema del origen, ¿sí? El problema del origen y el problema de la autenticidad. Fíjate, cuando se habla del problema del origen se refiere a cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica, es decir, cuándo comienza a plantearse discusiones filosóficas, preguntas filosóficas en Latinoamérica. Hay en realidad dos posturas, ¿no? Los que afirman que antes de que llegaran los españoles ya existía un pensamiento filosófico, aunque esta postura no es muy aceptada por la mayoría de especialistas porque se considera que no se puede llamar filosofía propiamente al pensamiento prehispánico, digamos, ¿no? Eso no quita, obviamente, que en el Perú y en otras zonas de América que fueron conquistadas por los españoles no se haya desarrollado un pensamiento superior, ¿no? O que se hayan logrado grandes avances en distintos ámbitos como el ámbito técnico, arquitectónico, ¿no? Pero filosofía propiamente no habría existido ya que era una cultura muy influenciada por los mitos, ¿no? Y como ya hemos visto antes, se considera que la filosofía surge en oposición al mito, es decir, yendo en contra del pensamiento mitológico. Y ese tipo de pruebas, digamos, o de evidencia de un pensamiento antimitológico no existe. Por eso es que la mayoría considera que la filosofía comienza a partir de la conquista española, porque son los españoles los que traen la filosofía europea, que era la única filosofía que existía acá, a Latinoamérica, ¿ya? Ese es el problema del origen, ¿ya? Todavía sigue siendo un problema porque, como les digo, hay algunos que consideran que sí había un pensamiento filosófico antes, pero la mayoría no lo acepta. La mayoría considera que la filosofía inicia con la llegada de los españoles al traer ellos el pensamiento europeo, filosófico europeo, ¿no? De ese momento, que como vamos a ver luego es el pensamiento escolástico, ¿ya? Que se llama así, pensamiento escolástico, ¿ya? O filosofía escolástica. Luego, el otro problema es el problema de la autenticidad, es decir, ¿existe realmente una filosofía latinoamericana? ¿Existe una filosofía propiamente latinoamericana? ¿O realmente lo único que hemos hecho ha sido copiar el pensamiento, o sea, la filosofía europea? ¿No? Acá también van a haber dos posturas, algunos que consideran que sí hemos desarrollado un pensamiento propio, una filosofía propia, ¿no? Y otros que consideran que no existe una filosofía auténtica, ¿no? Es decir, que no hemos desarrollado una filosofía propia, ¿no? Sino que solamente hemos imitado los planteamientos de las principales corrientes filosóficas de Europa. El origen, la mayoría asume que la filosofía, la historia de la filosofía comienza con la llegada de los españoles y por eso vamos a ver luego la periodificación, ¿ya? Entonces, problema del origen, ya sabemos. ¿Qué habría habido entonces antes de la conquista española? Una etapa prefilosófica, ¿no? Esa es la postura mayoritaria. Antes de la llegada de los españoles predominó el mito y el conocimiento técnico, ¿no? Porque efectivamente las culturas prehispánicas en general, incluyendo el incanato, tuvieron un amplio desarrollo técnico, arquitectónico, ¿no? Pero no hubo un pensamiento filosófico. Entonces, esa sería la etapa prefilosófica y la etapa filosófica comenzaría con la llegada de los españoles y tuvo como una de sus principales características la fundación de las universidades,
¿Ya? ¿Por qué son importantes las universidades? Porque las universidades son el, digamos, foco de difusión y de cultivo de las ideas filosóficas, ¿no? Recuerda, pues, que cuando se fundan las universidades, las primeras universidades en América, muchos de los conocimientos que se cultivaban ahí no eran conocimientos de carácter técnico como ahora, ¿no? Ahora tenemos facultades de administración, de ingeniería, de negocios, de contabilidad, etcétera, ¿no? Pero las primeras carreras, los primeros estudios eran estudios de teología, de lingüística, de filosofía, ¿no? Eran estudios humanísticos, básicamente. Esas son las primeras carreras y las primeras facultades que hay en las universidades, ¿no? Entonces, va a ser un foco de discusión de ideas filosóficas, de pensamiento, ¿no? De humanidades, básicamente. Entonces, por eso es importante la fundación de las universidades y como tú debes saber, la primera universidad en fundarse en Latinoamérica va a ser San Marcos, ¿no? Entonces vamos a comenzar ahí, fíjate. Vamos a ver la periodificación, los periodos por los que ha pasado la filosofía en Latinoamérica. Primer periodo se conoce como periodo de la escolástica, ¿ya? La etapa escolástica de la filosofía latinoamericana que va desde el siglo XVI, es decir, desde la conquista de los españoles, ¿no? Porque los españoles llegan acá en el siglo XVI, hasta el siglo XVIII. ¿Ya? Ese es el primer periodo, el periodo escolástico. ¿Por qué escolástico? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el término escolástica hace referencia a un periodo de la filosofía medieval, ¿ya? Entonces voy a prender mi cámara un ratito para explicarles eso con más detalle. Ya, a ver, fíjense ahí. Mira, la filosofía medieval tiene dos periodos, ¿ya? El primer periodo se conoce como patrística, ¿ya? Tiene dos periodos. Los primeros siglos del pensamiento cristiano son conocidos como el periodo de la patrística. ¿Por qué patrística? Bueno, porque son los siglos, digamos, en los que se ponen los cimientos de la religión cristiana, de la teología, el pensamiento cristiano, ¿ya? La filosofía cristiana. Entonces, ahí se habla de los padres de la filosofía cristiana, como San Agustín, por ejemplo, ¿no? Que es de esa época. La patrística, entonces, está conformada por los que ponen, digamos, los cimientos del pensamiento cristiano, del pensamiento filosófico cristiano. Ya está San Jerónimo, San Buenaventura, San Agustín y otros más. El más importante es San Agustín. Esos son los primeros siglos. Hasta más o menos el siglo XI, ¿ya? A partir del siglo XI empieza la escolástica, que es el segundo periodo de la filosofía medieval. La escolástica, la palabra escolástica viene de escola, sin e, escola, que significa escuela, centro de enseñanza, centro de investigación, ¿ya? Las escuelas son las que se van a convertir en las universidades. Eran centros de preparación, digamos, pequeñas, pero que cumplían hasta cierto punto la función de formar a los intelectuales, a los sacerdotes, a los teólogos, ¿no? Esas escuelas se van a convertir en universidades, ¿no? Por eso la escolástica en Europa se caracteriza por eso, por ser el periodo donde aparecen las primeras universidades europeas. Recuerda, las primeras universidades europeas surgen en el siglo XII, ¿sí? Ahora, la escolástica es un periodo en donde predomina el pensamiento aristotélico, es decir, la filosofía de Aristóteles es la que más se va a valorar, destacar, investigar, leer, ¿no? Las obras aristotélicas, las obras de Aristóteles son las más valoradas en ese periodo escolástico. En el primer periodo, la patrística, era el pensamiento platónico, o sea, Platón era el principal filósofo para los primeros teólogos cristianos, los primeros siglos. Después va a ser Aristóteles. Entonces, fíjate, la escolástica se va a desarrollar más o menos desde el siglo XI, XII, XIII, XIV, hasta ya la aparición, digamos, del Renacimiento, ¿no? El humanismo en Europa, ¿no? Que se da en el siglo XIV y que, bueno, todavía va a subsistir hasta el siglo XV, ¿no? Inicios del siglo XVI. Pero ese periodo no es tan abrupto, o sea,
En cuanto a la historia, o sea, los acontecimientos históricos, lo que tú estudias en historia sí, pero en filosofía no es un cambio tan abrupto. Se van dando ciertos cambios poco a poco, pero el pensamiento escolástico va a subsistir en muchas partes de Europa, ¿no? Como por ejemplo en España, que el pensamiento escolástico todavía va a ser muy fuerte hasta el siglo XIV, XV, a pesar de que ya estaban en pleno Renacimiento. Por eso es que cuando llegan los españoles en el siglo XVI, todavía el pensamiento que predominaba en España era un pensamiento escolástico, ¿ya? Por eso, a pesar de que estamos, fíjate, ahí, según la diapositiva, en el siglo XVI, en Latinoamérica, cuando llegan los españoles, el pensamiento predominante sigue siendo escolástico, ¿ya? Esa es la filosofía, esas son las ideas que traen los españoles, ¿ya? Un pensamiento filosófico aristotélico, escolástico. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de discusión o en qué sentido va a haber filosofía? ¿Qué es lo que se va a discutir? Mira, ese periodo, como es el periodo de conquista, los primeros siglos, ¿no?, de la conquista española, va a haber un enfrentamiento entre aquellos que consideraban que se estaban cometiendo abusos, porque hay que tener en cuenta eso, no todos estaban de acuerdo con los abusos que se comenzaron a cometer aquí. Muchos sacerdotes salieron en defensa de los indígenas. Uno de ellos fue Bartolomé de las Casas, ¿ya? Muchos sacerdotes, sobre todo sacerdotes franciscanos, sacerdotes de distintas congregaciones religiosas, se van a oponer a los abusos, ya que estaban cometiendo los conquistadores. Entonces, va a darse una discusión entre aquellos que consideran que no se justifica el uso de la violencia, el maltrato para hacer cambiar a los indígenas y aquellos que sí justificaban la violencia, el maltrato e incluso el asesinato para controlar y para hacer cambiar de costumbres a los indígenas. Porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Se cometía abusos no solamente porque se quería someter, dominar, tratar como esclavos a los indígenas, sino también porque muchos de los conquistadores, con la excusa, en buena medida, de que eran personas que iban en contra de la fe cristiana, los maltrataban o incluso los mataban. Entonces Bartolomé de las Casas, que era un sacerdote, va a salir en defensa de los indígenas y va a decir que no se justifica el uso de la violencia porque es contradictorio con la fe cristiana. El cristianismo enseña el amor al prójimo, ¿no? Entonces, él, como parte de la iglesia, decía, ¿cómo nosotros que tenemos la misión de evangelizar a los indígenas, es decir, de hacerles cambiar sus creencias para que crean en el verdadero Dios, ¿cómo nosotros vamos a convencerlos de que existe un único Dios y que es un Dios de amor si es que los maltratamos, ¿no?, si es que los agredimos? Es contradictorio, es absurdo. Por lo tanto, si queremos que realmente ellos cambien y acepten la fe cristiana, tenemos que convencerlos conversando con ellos y mostrándoles con el ejemplo que nuestra religión es la verdadera religión, que nuestro Dios es el verdadero Dios. Entonces, Bartolomé de las Casas va a discutir con todos aquellos que justificaban el maltrato a los indígenas, ¿ya? Y el máximo representante, digamos, de los que salían en contra del indígena, ¿no?, salían a justificar la violencia en contra del indígena, va a ser Juan Ginés de Sepúlveda. Él va a ser el principal representante de la oposición, digamos, a los indígenas, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, dice, se discutió la humanidad del indígena y la guerra justa. Son dos cosas. ¿A qué se refiere la guerra justa? A lo que ya te dije, el uso de la violencia. A eso se refiere. En otras palabras, se justifica la violencia, el uso de la violencia contra el indígena para hacerlo cambiar sus costumbres, para someterlo, para convencerlo de no hacer ciertas cosas que iban en contra de la fe cristiana. Los que van a decir que sí se justifica la guerra, el uso de la violencia, es decir, que la guerra contra el indígena es justa, va a ser Sepúlveda, ¿no? Y otros, obviamente. Y los que van a decir que la guerra no es justa, es decir, que no se justifica el uso de la violencia, va a ser Bartolomé de las Casas y otros sacerdotes también que van a estar a favor de ello. Sepúlveda, por si acaso, no era un sacerdote, era un jurista, era un abogado, ¿ya? Pero tenía formación teológica. En esa época todos tenían formación teológica, es decir, conocían la Biblia, conocían filosofía, ¿no?, y a partir de esos conocimientos armaban sus argumentos. Y acá está precisamente la cuestión.
este periodo es un periodo escolástico porque los argumentos que van a usar tanto Bartolomé de las Casas como Juan Ginés de Sepúlveda van a ser argumentos basados en las ideas de Aristóteles. Por eso es un pensamiento escolástico. Repito, en la escolástica, en el periodo escolástico de la filosofía medieval, el referente más importante del pensamiento era Aristóteles. Entonces, los argumentos se basaban en lo que Aristóteles había planteado en sus obras. Entonces, todos van a hacer referencias a Aristóteles como un apoyo, como una especie de respaldo intelectual, ¿ya? Ahora, antes de pasar a eso y mencionarte los argumentos que ellos plantean, dice, se discutió la humanidad del indígena también, ¿no? Acá usualmente hay una confusión, un error muy común. Muchos piensan que como se discutió la humanidad del indígena, eso quiere decir que algunos decían que el indígena era un animal, que los indígenas eran animales, y eso no es cierto. En esa época, ojo, eso no quiere decir que muchos no los trataran como animales, ¿ah? Pero no estaba dentro de la discusión si eran animales o humanos, porque en esa época el Papa había sacado un edicto que prohibía que se pusiera en duda la humanidad del indígena. Es decir, nadie podía cuestionar que el indígena era un ser humano, ¿sí? Y si lo hacía, era excomulgado de la Iglesia Católica. Es decir, se le consideraba fuera de la iglesia y por lo tanto no podía ir al paraíso, ¿no? No, digamos, estaba fuera de toda posibilidad que fuera perdonado, que fuera el paraíso. Simplemente no, ya no se le consideraba parte de la iglesia. Entonces, no estaba en discusión si el indígena era un ser humano o no, sino si era un ser humano igual que el español o era otro tipo de ser humano, ¿no? Es decir, si tenía las mismas capacidades que el español para autogobernarse o si debía depender del español para ser gobernado. Eso fue lo que se discutió. Entonces, Bartolomé de las Casas y Sepúlveda van a discutir, van a debatir en la famosa disputa de Valladolid, así se llama ya, la disputa de Valladolid. Es más, hay una película sobre este tema, ¿no? Porque fue un acontecimiento importante también para una serie de modificaciones legales que se van a hacer a favor de las Indias, ¿no? En Europa. El rey de España va a escuchar, es más, se va a entrevistar con Bartolomé de las Casas y va a modificar una serie de leyes para que se evitaran los abusos que estaban cometiendo los encomenderos acá, ¿ya? Entonces, fíjate, se va a discutir estas dos cosas, ¿no? Se discute dónde en la ciudad de Valladolid, en España, por eso se llama así, en la disputa o el debate de Valladolid. Ahora, ¿qué argumentos usan? Ya dijimos que son argumentos basados en la filosofía aristotélica, ¿cierto? Bueno, mira, sobre la humanidad del indígena, si el indígena es igual al español o no. Bartolomé de las Casas va a decir que sí, porque, como dice Aristóteles, fíjate cómo usan Aristóteles, como dice Aristóteles, lo que caracteriza al ser humano es su razón. El ser humano es un animal racional. Entonces, si el ser humano es un ser racional, lo que lo caracteriza es su razón, simplemente debemos ver si el indígena es un ser plenamente racional o no. Pruebas de su racionalidad, dice Bartolomé de las Casas, hay muchas. Cuando llegamos los españoles a Latinoamérica, ¿no? Al Nuevo Mundo, como llamaban ellos, encontramos civilizaciones, encontramos grandes construcciones, encontramos ejércitos, encontramos organización administrativa, política, social, caminos, conocimientos astronómicos, una serie de conocimientos que han permitido la organización social de estos indígenas. Ahora, es cierto, y ahí hay una diferencia, que ellos idolatran, ¿no? Dioses falsos, ¿no? Pero eso se justifica, o esto, perdón, justifica que los maltratemos o que usemos la violencia contra ellos. Para Bartolomé de las Casas, no. Por lo que ya te dije hace un momento, ¿no? Porque es contradictorio predicar una religión de amor al prójimo y al mismo tiempo usar la violencia, ¿no? Entonces, lo que va a decir Bartolomé de las Casas es que la racionalidad del indígena no puede estar en duda, porque han desarrollado una serie
de elementos culturales que muestran su racionalidad. Y no solamente eso, sino que hay muchos indígenas que han rápidamente aprendido a convivir con los españoles o incluso comunicarse con ellos, ¿no? Muchos de ellos han aprendido rápidamente el español, la lengua española, lo cual demuestra su inteligencia, ¿sí? Entonces, para Bartolomé de las Casas no puede ponerse en duda la igualdad entre el indígena y el español. Son iguales. La única diferencia es que los indígenas no creen, bueno, no conocen la verdadera religión, ¿no? No creen en Dios, ¿no? El verdadero Dios para los españoles. Pero eso se puede cambiar, sí, se puede cambiar, ¿sí? Eso puede cambiarse con paciencia, ¿no? Porque en realidad la labor de los sacerdotes es predicar la fe y convencer, ¿no? Por la razón al indígena de que estaban equivocados, ¿no? Enseñarles la nueva fe, pues, la verdadera fe, ¿no? Que sería la fe cristiana para ellos. Entonces, a ver, voy a verle el chat. Dice Nicole, ¿eso tiene que ver con la Junta de Valladolid? Sí, es la Junta de Valladolid. Ajá, es lo mismo, la Junta de Valladolid. Claro, se le llama la Junta de Valladolid porque en realidad no fue un solo debate, en realidad fueron varios debates que se hacían en reuniones, en juntas, que se dio entre 1550 y 1551. En realidad fue más de un año que se dieron una serie de reuniones para discutir ese tema. Es lo mismo, Junta de Valladolid o Disputa de Valladolid. ¿Ya? Bien, entonces les decía, Bartolomé de las Casas va a decir que el indígena es igual que el español. La única diferencia, repito, es que, bueno, no conocen la verdadera religión, pero eso no justifica el maltrato, sino que se les puede enseñar, se les puede explicar y ellos pueden entender, digamos, de manera racional, que están equivocados, ¿no? Y aceptar la verdadera religión. Eso es lo que plantea Bartolomé de las Casas. En ese sentido, el indígena es como un hermano menor, dice Bartolomé de las Casas. Deberíamos verlo con cariño, como vemos a nuestros hermanos que no saben algunas cosas y nosotros les enseñamos con paciencia. ¿Están equivocados en cuanto a su religión? Sí, pero eso no los vuelve inferiores a los españoles, ¿sí? Ahora, ¿qué va a decir Sepúlveda? Basándose también en Aristóteles. Recuerda, fíjate, dice, bueno, los indígenas cometen una serie de actos en contra de las leyes, ¿ya? En contra de las leyes. Recuerda que Sepúlveda es jurista, es abogado, es un hombre de leyes. No podemos permitir que los indígenas violen constantemente las leyes, que son las leyes de la civilización. Si ellos violan las leyes de la civilización, eso significa que son salvajes, que son hombres inferiores. Además, recordemos que Aristóteles dice que hay hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. Ahora, Aristóteles recuerda que dice eso refiriéndose a la diferencia entre griegos y bárbaros. Los bárbaros, recuerda, los griegos con los que ellos se enfrentaban eran los persas. Los persas que representaban una amenaza constante para la cultura griega, ¿no? Para los griegos. Entonces, cada vez que los persas se alistaban a enfrentarse a los griegos, usualmente pues los griegos se unían, ¿no? Para resistir a las invasiones de los persas. Entonces, Aristóteles dice, hay hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. ¿Quiénes han nacido para mandar? Los griegos y para obedecer los persas. ¿Por qué? Él lo dice en un sentido político, porque para Aristóteles la diferencia entre los griegos y los bárbaros es que los griegos están acostumbrados a autogobernarse, son hombres libres, no le pertenecen a nadie, no son súbditos de ningún rey. ¿Sí? Recuerda que la democracia se desarrolló en Grecia y a pesar de que Aristóteles veía muchos defectos en la democracia, valoraba algo y era que los ciudadanos decidían por sí mismos, no obedecían a reyes. En cambio, los persas sí tenían un gran rey, ¿te acuerdas, no? De Ciro, Darío, Jerjes, etcétera, ¿no? Eran súbditos. Ellos no participaban en el gobierno, no habían ciudadanos persas, eran súbditos.
Entonces, para Aristóteles, eso marca una diferencia radical entre el griego y el persa. El griego está acostumbrado a autogobernarse, el persa no. Por lo tanto, por naturaleza, el griego es superior, porque es un hombre que está acostumbrado a mandarse a sí mismo. En cambio, el persa es un hombre que está acostumbrado a obedecer, porque es súbdito, ¿no? Por eso dice Aristóteles eso, ¿no? Entonces, usando ese argumento, Sepúlveda va a decir, los indígenas, al mostrar que son seres salvajes, que van en contra de las leyes de la civilización, no son hombres que puedan gobernar, ni siquiera a sí mismos, porque constantemente están violando las leyes morales de la naturaleza, al cometer una serie de actos que van en contra de los principios de la civilización. Por lo tanto, para Sepúlveda, está justificado que el español use la violencia contra aquellos que no están dispuestos a aceptar las leyes civilizadas, ¿no? Que para él, bueno, eran las leyes españolas, ¿no? Que habían llegado. Entonces, para él sí se justifica el uso de la violencia. La guerra sí es justa. La fuerza, el uso de la violencia contra el indígena sí es justo para hacerles cambiar y renunciar a todas esas prácticas que van en contra de la razón y de la civilización. Y el indígena es inferior al español, no es igual que el español porque no tiene las mismas capacidades que el español para darse cuenta de que lo que está haciendo es incorrecto. Ojo, no dice que es un animal, pero dice que no es un ser humano de la misma categoría, digamos, que el español, ¿no? Eso es lo que dice Sepúlveda. Ahora, ¿quién gana el debate? Oficialmente no hay un ganador. Sin embargo, se considera que en realidad, al final, Bartolomé de las Casas termina teniendo más aceptación. Y una de las pruebas, como te decía hace un momento, es que el propio rey se entrevista con Bartolomé de las Casas y lo que le cuenta Bartolomé de las Casas de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo va a hacer que el rey modifique una serie de leyes en favor de los indígenas. Ahora, Bartolomé de las Casas no llega a Perú, ¿no? Básicamente está en México, en lo que actualmente es México, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que él le cuenta era algo que se suponía que estaba pasando en todos los lugares donde habían llegado los españoles, así que se van a modificar leyes y en ese sentido esa discusión que aparentemente es filosófica nada más tuvo una trascendencia de carácter político y legal, ¿ya? Luego, segundo periodo, periodo de la Ilustración. Fíjate, el periodo ilustrado es el periodo ya de la, digamos, de la emancipación, ¿no? De todo el proceso de emancipación, desde antes de alcanzar la independencia hasta unos años después. En el siglo XVIII, recuerda, en Europa, porque recuerda que las ideas que vienen acá a Latinoamérica provienen de Europa, ¿no? En Europa, en el siglo XVIII se comienzan a desarrollar una serie de ideas ilustradas. La ilustración es un movimiento que se desarrolla en toda Europa, pero principalmente en Francia, que plantea que el hombre tiene como principal característica la razón y como tal debe desarrollar su razón para autogobernarse. Si quiere ser un ser verdaderamente libre e independiente, tiene que autogobernarse a partir de su razón. Por lo tanto, el hombre no necesita de tutores, no necesita de personas que lo guíen, que lo orienten, que le digan cómo tiene que actuar, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso, sino que todo ser humano, por el solo hecho de ser racional, tiene la capacidad de usar su razón y de darse cuenta de qué es lo que debe hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo verdadero y qué es lo falso. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué plantea la Ilustración? Que todos somos seres racionales y como seres racionales somos seres libres. No necesitamos estar sujetos a normas o a leyes o a personas que tengan cierta autoridad. ¿Sí? Todos los hombres en ese sentido somos iguales porque todos somos racionales. Por lo tanto, no se justifica que nos sometamos a otras autoridades, sean de índole política como de índole religiosa. Por eso los ilustrados van a estar en contra de la religión y van a estar en contra de, por ejemplo, las monarquías. Esas ideas van a traer como consecuencia a fines del siglo XVIII la famosa Revolución Francesa.
La Revolución Francesa en realidad es una consecuencia política de las ideas ilustradas que se fueron formando desde más o menos 1730 en adelante, ¿ya? Esas ideas ilustradas, repito, se difunden principalmente en Francia, pero luego van a comenzar a difundirse en distintos países de Europa como Alemania, Inglaterra, etcétera. En el caso de Alemania, por ejemplo, un ilustrado muy famoso es Kant. ¿Te acuerdas? Immanuel Kant. Ya, es un ilustrado muy importante. Immanuel Kant, que vimos la semana pasada, me parece, ¿no? Que plantea esa síntesis entre empirismo y racionalismo. Y en el caso de Inglaterra, por ejemplo, también hay otros ilustrados famosos como Hume. ¿Ya? Hume fue un ilustrado, el empirista. ¿Ya? Entonces, la ilustración va a tener influencia en distintos países de Europa y van a llegar esas ideas ilustradas también a Latinoamérica. ¿Y cómo llegan esas ideas? Fácil. Muchos de los hijos de españoles van a viajar a Europa para estudiar, para hacer negocios, etcétera, y regresan con esas ideas. Van a llegar libros de estos pensadores ilustrados también a Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, uno de los pensadores más importantes es Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que en realidad era suizo, pero que vivió mucho tiempo en Francia y bueno, la lengua culta de ese momento era el francés. Escribió sus obras en francés. Muchas de sus obras van a llegar acá y van a ser leídas por los criollos. Recuerda que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Y que por el hecho de haber nacido en América tenían menos derecho que los españoles, lo cual va a ser percibido como algo injusto, ¿no? Mira, se va a dar una situación parecida a la que originó la Revolución Francesa, porque tú recuerdas por historia que la Revolución Francesa se da porque los burgueses se sienten desplazados, ¿sí o no? Los burgueses sienten que a pesar de que son ellos los que generan la riqueza con sus negocios, con su esfuerzo, no tenían los mismos privilegios que los nobles, ¿no? Los nobles seguían viviendo de sus apellidos, ¿no? De su familia, pero sin hacer mucho, ¿no? Sin hacer nada en realidad. Mientras que los burgueses, a pesar de su esfuerzo, no tenían ningún tipo de apoyo o de ventaja. Entonces, esa diferencia, esa injusticia, digamos, se va a repetir acá, porque los criollos van a sentirse desplazados por los españoles. Los criollos no podían acceder a todos los puestos de gobierno por el solo hecho de ser criollos. Se les desplazaba en muchos sentidos, no tenían los mismos derechos, ¿no? Y además tenían que pagar un tributo, ¿no? Que no se justificaba. Tenían una serie de impedimentos también comerciales. Entonces, eso va a generar que los criollos se rebelen frente a esta injusticia. Y por eso es que poco a poco van a ir confabulando, conspirando para derrocar a las autoridades puestas por la colonia, por la corona española. Entonces, todas esas ideas se van a difundir a lo largo del siglo XVIII, ¿sí? Hasta que se logra la independencia. Hasta que se logra la independencia. Ahora, ¿quiénes? Eso está en tu material, ¿no? En el material, la separata que te dan, pero de todas maneras apúntalo o resáltalo si tienes ahí. ¿Quiénes son los máximos representantes de este periodo? En el caso del Perú, está Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que escribe la famosa Carta a los Españoles Americanos. ¿Quiénes son los españoles americanos? Los criollos, ¿ya? Los criollos son los españoles americanos. En esta carta, es una carta efectivamente, donde él hace una enumeración de todas las razones por las cuales conviene a los criollos independizarse, por las cuales les conviene crear un nuevo país independiente de la corona, ¿sí? Entonces va a enumerar una serie de razones. Y básicamente lo que va a concluir es que ellos no reciben ningún beneficio de pertenecer, ¿no? De ser una colonia española, mientras que reciben más bien perjuicios, ¿no? Y que les iría mejor y que esta tierra prosperaría más si fuera independiente de España. ¿Ya? Esa es la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿no? Que dirige a los criollos para convencerlos de que de una vez se decidan a liberarse del dominio español.
Otro personaje importante de este periodo es Hipólito Unanue. Ojo, Hipólito Unanue recuerda que fue médico, y no solamente eso, sino que es considerado el padre de la medicina peruana. ¿Por qué? Porque Hipólito Unanue va a reformular los estudios de medicina. Él era médico, pero él había estudiado la carrera de medicina de una forma muy teórica. Los estudios de medicina en esa época se hacían básicamente a través de libros, ¿no? O sea, tú estudiabas anatomía con libros, siendo estudiante de medicina, algo que ya no ocurre en esta época, y no ocurre gracias a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue convence, en esa época todavía estaba acá el virrey Fernando de Abascal, convence a Fernando de Abascal que le dé la autorización para crear la primera sala de disecciones, es decir, para diseccionar cadáveres y a través de la disección de cadáveres que los estudiantes de medicina pudieran conocer directamente, empíricamente, el cuerpo humano, algo que no ocurría. Fernando de Abascal, que admiraba la inteligencia de Hipólito Unanue, le va a dar el permiso, la autorización, y por eso se va a crear la sala de medicina, la sala de disecciones que se ha convertido, que es actualmente la Facultad de Medicina de San Fernando, de San Marcos. Esa fue la primera sala de disecciones que se creó en Latinoamérica, ¿no? Por influencia de Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, fíjate, era médico, pero era un intelectual también. No era solamente médico. Él acostumbraba a escribir artículos y los publicaba en una famosa revista que es el Mercurio Peruano, que va a ser el principal órgano de difusión de las ideas ilustradas en el Perú. En esta revista, en esta especie de periódico que salía cada cierto tiempo, publicaban no solamente Hipólito Unanue, sino muchos intelectuales y planteaban ideas ilustradas. Ideas que sostenían que era necesario el conocimiento empírico de la realidad, que era necesario el uso de la razón, que era necesario la investigación. Porque Hipólito Unanue no solamente es importante porque transforma los estudios de medicina en el Perú, sino que es importante también porque va a ser el impulsor de un estudio más realista, por decirlo así, de las enfermedades, ¿no? Las disecciones eran importantes no solamente para los estudios de anatomía, sino para detectar el origen de las enfermedades y de las plagas que en ese momento se estaban dando en Lima. Mucha gente moría por enfermedades, plagas, ¿no? Pero no se podía determinar bien el origen de la enfermedad si no se conocía pues el cuerpo, qué es lo que había ocurrido dentro del cuerpo, ¿no? Por eso es que una nueva considera que es necesario para controlar las muertes que se daban por enfermedades en ese momento en Lima, que se diera un estudio más empírico de la realidad, no solamente teórico, ¿no? Bueno, Unanue y otros van a publicar en el Mercurio Peruano estas ideas ilustradas y eso va a permitir la difusión de las ideas ilustradas que van a llevar a la emancipación. Ahora, otro factor importante, otro acontecimiento importante de este periodo, no lo olvides, es la expulsión de los jesuitas de América y de todas las colonias de España y de España también. Eso lo debes saber por historia. ¿Te acuerdas que expulsan a los jesuitas, ¿no? Expulsan a los jesuitas de todos los territorios españoles, incluyendo las colonias. Ahora, ¿por qué ese evento es importante para esta difusión de las ideas ilustradas? Porque los jesuitas eran de una congregación religiosa, eran sacerdotes con pensamiento escolástico, y ellos eran los encargados de educar a la gente. Los jesuitas siempre, en todos los países del mundo, siempre se han encargado de la educación. Siempre han fundado colegios, siempre han fundado universidades, siempre. En el Perú hay varias universidades fundadas por jesuitas. Entonces, eso es importante porque ellos daban un tipo de formación religiosa y escolástica, que se va a acabar una vez que los expulsan, porque van a tener que otras personas ocupar esos puestos de maestros, pero ya no van a ser jesuitas con pensamiento escolástico, sino incluso sacerdotes con pensamiento ilustrado, porque habían sacerdotes con pensamiento ilustrado. Entonces, ese cambio en la educación también va a ser importante para la difusión de estas ideas que van a propiciar la independencia del Perú. ¿Ya? Y bueno, la independencia en varios lugares de Latinoamérica, no solamente en el Perú. ¿Ya? Entonces,
Fíjate, se logra la independencia en 1821. Los primeros años, fíjate, también se consideran parte de la Ilustración, porque todavía eran años, digamos, en los que se estaba viendo cómo se organizaba políticamente el Perú, ¿no? Y los otros países de América que se habían independizado. Pero luego tenemos el periodo que se conoce como el periodo romántico o el pensamiento del romanticismo. Fíjate, a partir de 1830 a 1880. A ver, pregunta, esta época en historia del Perú, ¿cómo la conoces? 1830, 1880. ¿Qué se estaba dando? ¿Cómo era este periodo? ¿Era un periodo tranquilo, de calma, de orden? ¿O era un periodo caótico? ¿Cómo El primer era? militarismo, profe. Claro, muy bien. El primer militarismo, efectivamente. Efectivamente, Enrique. Muy bien. Joaquín también ya había puesto, ¿no? El primer militarismo. Es un periodo caótico, ¿no? ¿Sí? Es un periodo en el que los caudillos militares, por eso se llama primer militarismo, se disputan el poder. Todos quieren ser presidentes del Perú. Se están disputando tanto el poder que algunos no duran ni semanas, ¿no? En el poder, algunos duran solamente días. La gente no sabía quién era el presidente en ese momento, muchas veces, ¿no? Porque uno tomaba el poder, luego el otro lo recuperaba y así. Eso propició un clima de caos, de inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, hay caos, ¿qué pasa? Muchos dicen, no, hay que poner orden. Pero ¿quién pone orden? Ahora que todo está así, inestable, ¿quién pone orden? Bueno, algunos van a considerar que es mejor que regrese el antiguo sistema, es decir, que los españoles regresen a gobernar. Por eso es que va a haber una discusión en esta época y recuerda que incluso los españoles hacen su intento de reconquista, ¿sí o no? ¿O no? ¿Te acuerdas? Hay un intento de reconquista por parte de España, porque se sentían respaldados por muchos que consideraban que era mejor el sistema colonial, que era mejor que regresaran los españoles para gobernarnos, porque, decían muchos, no sabemos gobernar, no estábamos preparados, ¿sí? Entonces va a haber una preocupación por el destino de América, por la mejor forma de gobierno. Eso también se va a discutir. ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿La república? ¿Una monarquía? ¿Nos conviene que venga un príncipe quizás? ¿Te acuerdas la discusión que hay entre San Martín y Bolívar? ¿Te acuerdas? Si nos convenía ser una república o si mejor debíamos traer un príncipe de Europa para que nos gobierne, o debíamos ser una especie de monarquía constitucional, ¿te acuerdas? Esa discusión se va a dar, ¿por qué? Porque las cosas no estaban funcionando, ¿no? Porque no era tan fácil como ser independientes y todo se iba a arreglar, no, ¿no? Se tenía que decidir qué hacer, ¿no? Entonces, esa va a ser la discusión, esa va a ser la preocupación. ¿Qué tipo de gobierno debemos asumir? ¿Qué tipo de gobierno debemos instaurar? Y si, en el caso de algunos, sería mejor que regresaran los españoles o no. Por eso va a haber una discusión entre conservadores y liberales. ¿Quiénes son los conservadores? Los que añoran el pasado colonial, los que querían que regresaran los españoles. Esos son los conservadores. La mayoría de conservadores ligados a los sacerdotes, que evidentemente durante el periodo colonial habían tenido privilegios, la mayoría de ellos, y por eso les convenía que regresara a España, ¿no? Habían perdido un poco de poder eh, debido a la independencia, ¿no? Y debido a las ideas ilustradas que ya vimos, ¿no? Mientras que los liberales son aquellos que consideran que se debía defender la libertad que ya se había ganado, los que consideraban que la independencia era el mejor camino aún con todos sus defectos y que por lo tanto debía darse un gobierno republicano, ¿no? Que debía constituirse un gobierno republicano. Ahora, mira, eso también lo tienes en tu material, la teoría, pero de todas maneras te lo menciono porque es importante. El máximo representante de los conservadores va a ser Bartolomé Herrera, ¿ya? No te confundas con Bartolomé de las Casas, no, ese es otro Bartolomé. Bartolomé Herrera es el principal representante de los conservadores, mientras que Benito Lazo es el principal representante de los liberales.
Bartolomé Herrera, conservador, sacerdote, ya, director del Convictorio de San Carlos, ¿no? Que era un centro de enseñanza en esa época, y Benito Lazo, que era periodista, ¿ya? Que va a ser el máximo representante de los liberales. Entre ambos va a haber una discusión acerca de esto. Como ya dijimos, los conservadores quieren que regresen los españoles, mientras que los liberales consideran que lo mejor es la república. Ahora, aparte de eso, discuten, ya dijimos, sobre la mejor forma de gobierno y sobre quién debe gobernar, es decir, quién es el soberano, quién es el que debe decidir. Los conservadores, como Bartolomé Herrera, van a decir que deben gobernar los más capaces, los más sabios, los más preparados. A eso le llama soberanía de la inteligencia. Soberanía de la inteligencia, ¿ya? Mientras que los liberales hablan de la soberanía popular. Benito Lazo y los liberales hablan de la soberanía popular. Es decir, que los que deben decidir son todos, el pueblo. O sea, no significa que el pueblo va a gobernar directamente, pero que el que gobierne básicamente tiene que responder a las demandas populares. El que gobierne solamente es un gobernante legítimo si obedece la voluntad popular. Es decir, si responde a las necesidades de la población, del pueblo. Si el que gobierna no resuelve los problemas del pueblo, entonces no es un gobernante legítimo, ¿sí? Esto de la soberanía popular se relaciona con la voluntad popular, que es un concepto que desarrolló Rousseau, que mencionamos hace un rato, ¿no? Que fue uno de los principales intelectuales de la Ilustración, ¿ya? Rousseau. Entonces, cuando se habla de la soberanía popular, se refiere a que es el pueblo el que manda y el gobernante tiene que obedecer la voluntad popular. No sé si tú te acuerdas que hay una parte de la Declaración de Independencia de San Martín que dice precisamente eso, ¿no? A partir de ahora, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Es decir, son los pueblos los que han decidido que quieren ser libres. No soy yo, San Martín, que vino acá y se me ocurrió liberar. No, los pueblos lo han querido así. Y yo simplemente he venido a ayudarlos. ¿Sí? Esa es la idea. Para Benito Lazo, liberal, la idea es que el gobernante tiene que ajustarse a la decisión popular. ¿Sí? No puede decidir por sí mismo, ¿no? O en función de lo que él crea mejor. Bien, pasamos ahora al positivismo, ¿ya? Al positivismo. Rodrigo, el apogeo del guano. Ah, ya. Lo del guano, vamos a verlo justo, vamos a mencionarlo ahora cuando veamos positivismo. Claro, es más o menos de esa época también, ¿no? La época del romanticismo, pero recién las consecuencias de ese mal uso, de esa mala administración del recurso del guano, se van a ver en el periodo que se conoce como positivismo. Fíjate, 1880 hasta inicios del siglo XX. Mira, 1880. Este periodo, fíjate, este periodo va a ser un periodo muy difícil para el Perú, ¿cierto? ¿Qué ocurre más o menos por esa fecha? ¿Qué acontecimiento importante ocurre en esa época en el Perú? La batalla del 1800. Pacífico, bueno, la guerra contra Claro, Chile. la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra con Chile. Ujú. La guerra del Pacífico, efectivamente. Entonces, mira, el positivismo es una corriente filosófica que surge en Europa, pero que también va a llegar acá a Latinoamérica. Las ideas del positivismo van a llegar acá. El positivismo es una corriente que plantea que la clave para el desarrollo de cualquier país, de cualquier nación, es la ciencia. El motor del progreso es la ciencia. La ciencia lo puede resolver todo, no solamente en cuanto a lo material, sino en cuanto a lo social. Porque una sociedad que resuelve sus problemas, sus necesidades, porque la ciencia permite eso, ¿no? Resolver una serie de problemas, de necesidades, vivir mejor, vivir más, etcétera, es una sociedad más feliz, más plena.
Entonces, para el positivismo, la ciencia es la clave. Ahora, el positivismo va a tener como principal representante en el Perú a Manuel González Prada. ¿Ya? Manuel González Prada fue un periodista, escritor, poeta. Curiosamente era un hombre de letras, sin embargo, era positivista. Bueno, en realidad los positivistas eran filósofos, ¿no? Aunque también algunos eran científicos, ¿no? En el caso de Manuel González Prada, él no era científico, él era un hombre de letras, pero que no estudió en la universidad. Era un pensador crítico de las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades básicamente daban una educación humanística, una educación teológica, sobre todo religiosa, con la que Manuel González Prada no estaba de acuerdo, porque los positivistas, al enaltecer la ciencia, consideran que el principal enemigo de la ciencia es la religión, ¿no? Tienen esa visión, digamos, negativa de la religión. González Prada consideraba que las universidades seguían manteniendo una educación muy ligada a la religión y por eso él nunca estuvo interesado en estudiar en la universidad. Él nunca estudió en la universidad, fue escritor, poeta, es uno de los más grandes escritores que hemos tenido, ¿sí? Pero no tuvo una educación formal, él se educó por sí mismo, ¿no? Ahora, como les decía, Manuel González Prada, a pesar de ser un hombre de letras, consideraba que la ciencia era la clave para el desarrollo del país. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la fecha, como dijimos hace un momento, ¿no? En la época de la guerra con Chile. Manuel González Prada tiene un escrito muy conocido que se llama Discurso en el Politeama, ¿ya? Franco, mis disculpas, ¿el positivismo tiene algo que ver con ser positivo? No, ese es un error bien común, ¿no? Mucha gente dice, yo creo en el positivismo, o sea, en ser positivo. No, ese es más, es un mal uso de la palabra, ¿no? Porque positivismo no significa eso. Positivismo es una corriente filosófica, no tiene nada que ver con ser positivo. ¿Por qué se llama positivismo? A ver, vamos a explicar eso, ¿ya? Para que no haya problemas. Positivismo se llama así esta corriente porque sostiene que los hechos positivos son los únicos que deben ser el fundamento del conocimiento, o son los únicos que son el fundamento del conocimiento. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjate, los hechos positivos son los únicos que son el fundamento del conocimiento. A ver, les voy a explicar así rapidito, ya voy a prender mi cámara un rato. Fíjate. ¿Qué es un hecho positivo? Un hecho positivo es cualquier hecho que puede ser observado. Es decir, fíjate, el positivismo tiene una raíz empirista. Entonces, todo conocimiento se debe basar en lo que yo puedo verificar, contrastar empíricamente. Por ejemplo, ¿un eclipse es un hecho positivo? Sí. Si yo digo, mañana va a haber un eclipse, ¿tú lo puedes corroborar, sí o no? ¿A través de la experiencia? ¿Sí o no? Sí, porque todos ustedes pueden observar, ¿no? Si el eclipse se da o no, pueden corroborar, ¿entiende? Cualquier hecho que se pueda corroborar, contrastar, verificar, es un hecho positivo, ¿sí? Entonces, puede ser un hecho que se esté dando en este momento o puede ser un hecho que yo anticipe como científico, por ejemplo, en el futuro, y tú puedes contrastar y verificar que se da. Ahora, ¿qué hechos no serían positivos? Porque en el fondo es una crítica a todo aquel tipo de conocimiento que en realidad no es conocimiento porque no se basa en hechos positivos. Los positivistas critican, por ejemplo, la filosofía, porque la filosofía tradicionalmente nos ha hablado acerca de cuestiones que no pueden ser contrastadas, ¿sí o no? Por ejemplo, Platón habla de las ideas, ¿sí o no? El mundo de las ideas, ¿te acuerdas? Y dice que las ideas no son observables porque no son materiales, no son empíricas, ¿sí o no? Hace esa división, ¿te acuerdas? Entre los dos mundos, el mundo ultraterreno, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Las ideas no pueden observarse porque no son algo material, ¿ya? Las esencias de las cosas no se pueden observar porque no son nada material. Ahora, también, ¿de qué han hablado los filósofos? Platón, los filósofos cristianos, por ejemplo, del alma, de que el alma es inmortal, ¿sí o no? Ahora, el alma no es algo material, no es algo que tú puedas ver, tocar, ¿cierto? Por lo tanto,
es algo metafísico, es decir, no es algo positivo, no es algo que tú puedas contrastar. Ya, tú me hablas del alma, muy bien, pero eso de que tú me dices, ¿es algo que yo pueda verificar, contrastar? No. Ah, ya, entonces, ¿qué valor tiene? O sea, ¿tiene algún valor como conocimiento, algo que yo no pueda contrastar? No. Ah, ya, entonces no es conocimiento. No tengo por qué valorarlo, no es objeto de investigación, ¿no? Es más, los positivistas van a decir, es absurdo que nos estemos dedicando a hablar acerca de esas cuestiones, porque no constituyen conocimiento. ¿Por qué no constituyen conocimiento? Porque no pueden ser verificadas, contrastadas. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Sí? Entonces repito, ¿qué es lo que valoran los positivistas? Los hechos positivos. ¿Y a qué le llaman ellos hechos positivos? A todo aquello que puede ser contrastado, verificado. ¿Sí? Esos son hechos positivos. Es decir, ese es el fundamento de todo tipo de conocimiento, de todo lo que podemos valorar como conocimiento. Lo que no se puede contrastar no es hecho positivo, por lo tanto, no se puede o no vale la pena discutir o investigar acerca de esas cosas. ¿Sí? Bien, entonces, ya, ahora continuamos. Entonces, el positivismo, por eso mismo, rechaza la religión. ¿Se entiende? Porque la religión nos habla acerca de cuestiones que no podemos contrastar, verificar, que no constituyen, por lo tanto, conocimiento y que más bien para González Prada y para todos los positivistas retrasan el conocimiento, impiden el conocimiento, son una traba, un obstáculo. ¿Sí? Por eso dice, fíjate ahí, busca la emancipación, es decir, la liberación mental del ser humano frente a la teología. La teología es el estudio de la religión, pues. Repito, ¿por qué Manuel González Prada nunca estudió en la universidad? Porque González Prada consideraba que la educación, incluso en la universidad, seguía siendo muy religiosa. Y para él la clave del progreso estaba en la ciencia, ¿sí? Porque la ciencia es el motor del progreso. Es la única que puede garantizar el progreso social y económico de un pueblo. Ahora, te decía, ¿por qué es importante esto de la guerra con Chile? Porque Manuel González Prada tiene un famoso escrito que se llama Discurso en el Politeama, que es un discurso que no da él, pero lo escribe él, ¿ya? Si quieres lo puedes buscar luego, el discurso en el Politeama. El Politeama era un teatro, ¿ya? Donde se leyó este discurso que escribió González Prada, lo leyó un niño, un joven, ¿no? de colegio, lo leyó. Y en este discurso, González Prada lo que hace es criticar radicalmente a los políticos peruanos, a la clase política, porque él consideraba precisamente que no se había aprovechado la época de prosperidad que habíamos tenido. ¿Te acuerdas lo que viste? La prosperidad falaz, me imagino, en historia, ¿no? Historia del Perú. Habíamos tenido la oportunidad de usar esa riqueza en beneficio del país para promover la ciencia, por ejemplo, y no lo hicimos. Desaprovechamos ese momento de prosperidad, no lo usamos bien. Ahora, ¿por culpa de quién? De los políticos, que no supieron administrar eso. ¿Sí? Claro, en el discurso en el Politeama también dice eso, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Por qué dice eso González Prada? Porque él ya no tiene fe en todos aquellos que habían tenido poder y que tenían poder para construir el país, no habían mostrado la capacidad que supuestamente tenían. Por lo tanto, para él las nuevas generaciones eran las que estaban destinadas a construir el verdadero país que necesitábamos, ¿no? A través de la promoción de la ciencia principalmente, de una educación científica. Eso es lo que falta, dice González Prada, una educación científica y técnica que permita hacer progresar al país, ¿ya? Entonces, repito, Manuel González Prada va a criticar a los políticos por su incapacidad, su ineficiencia. ¿Y de dónde proviene esa incapacidad? ¿Por qué son tan incapaces e ineficientes? Porque no han tenido una educación científica, porque no han tenido una verdadera educación que los prepare para hacer desarrollar el país. Han perdido esa oportunidad. Por lo tanto, no podemos ya confiar en ellos. Tenemos que preparar a las nuevas generaciones para que tomen ese lugar y construyan un nuevo país a partir de la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Eso es lo que propone Manuel González Prada. Entonces, eso es lo principal.
¿ya? En el caso de González Prada, que es el máximo representante de positivismo. Ahora, ojo, todo esto que nosotros estamos sobre todo mencionando la situación en el Perú, en Latinoamérica también se da de manera muy parecida. El positivismo no solamente influye en el Perú, influye en varios países de Latinoamérica. Ahora, en algunos con más fuerza que en otros. Por ejemplo, el positivismo en el Perú no tuvo tantos adeptos, ¿no? No tuvo tantos representantes. O sea, tuvo algunos, pero no fueron muy fuertes, ¿ya? En cambio, en otros países sí tuvo mucha influencia. Por ejemplo, a ver, ¿quién adivina en qué país de Sudamérica, el positivismo sí tuvo una gran influencia? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué país de Sudamérica el positivismo sí tuvo una gran influencia? Muy bien, Andrés, en Brasil, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de que en Brasil? ¿Cómo sabes que en Brasil? ¿Has visto la bandera de Brasil? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí en el escudo de la bandera de Brasil? Orden y progreso. ¿Han visto? Bueno, los chicos que ven más fútbol, me imagino que han visto que dice orden y progreso, ¿no? En portugués. En Brasil el positivismo tuvo mucha acogida. Los que construyeron el Brasil moderno, o sea, el Brasil actual, fueron básicamente positivistas. Fueron pensadores políticos de influencia positivista. Y por eso es que si tú recorres todo Latinoamérica, ojo, Latinoamérica, vas a encontrar que el país con más desarrollo científico y tecnológico es Brasil. La potencia latinoamericana en ciencia y tecnología es Brasil. La que ha logrado un mayor desarrollo en ese sentido es Brasil. Las mejores universidades latinoamericanas en ciencia son las brasileñas, ¿sí? Porque para los fundadores de Brasil moderno esa era la clave, ¿no? Esa era la clave. Entonces, los positivistas tuvieron mucha influencia. Quizás en nuestro país no tanto, el máximo representante fue Manuel González Prada, que incluso, como ya dijimos, paradójicamente él mismo no era científico, era más bien un hombre de letras, pero en otros países sí hubo una mayor difusión del positivismo, ¿no? Hubo una mayor influencia de los pensadores positivistas, como en el caso de Brasil, y eso permitió que, digamos, organizaran mejor el país en esa línea, ¿no? De desarrollar la tecnología y la educación científica. ¿Ya? Por eso González Prada creía que la clave era enseñar en todos los niveles, desde el colegio hasta la universidad, ciencia. Para él esa era la solución, ¿sí? Para desarrollar la industria también, ¿no? Ahora, ¿por qué les echaba las culpas, repito, a los dirigentes peruanos? No solamente por su incapacidad para gobernar, sino por su incapacidad para manejar la guerra. ¿Por qué perdimos la guerra? Dice González Prada. No solamente porque tenemos políticos ineficientes, porque somos desunidos. Eso lo dice en el discurso de Politeama, ¿no? Los que han leído quizás se acuerdan. Porque acá todos nos peleábamos por el poder, mientras en Chile todos peleaban por Chile, acá en el Perú cada uno peleaba por su caudillo favorito, ¿no? Ese es uno de los grandes dramas del Perú, te habrás dado cuenta. Unos pelean por uno, otros defienden al otro y al final estamos completamente desunidos, ¿no? Cada uno escoge un bando y al final no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera para enfrentar al enemigo común, ¿no? Que en ese momento era Chile. Pero además, dice González Prada, el problema de haber perdido la guerra, o la razón, mejor dicho, de haber perdido la guerra, es que no teníamos la capacidad técnica, la capacidad de especialistas. ¿Quién era el general? Un abogado. ¿Quién era el estratega militar? Un sacerdote. No teníamos especialistas, no teníamos gente preparada para eso. Ahora, nosotros ya sabemos pues que Chile tuvo su ayuda, ¿no? Con Inglaterra. Inglaterra le mandó ayuda a Chile. Y por eso que para ellos fue mucho más fácil, ¿no? Enfrentarnos. Pero aún así, González Prada consideró que hubiéramos resistido, no hubiéramos perdido de una manera tan indigna si hubiéramos estado al menos más preparados, si hubiéramos invertido también en tecnología en el momento en que tuvimos el dinero para hacerlo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta algo que es interesante. González Prada luchó en la resistencia de Lima frente a los chilenos, porque tú sabes que los chilenos llegaron hasta Lima. González Prada vivía acá, en Lima, en Miraflores. Y él fue uno de los que salió a defender Lima de la invasión chilena, ¿no?
Entonces, él vivió, digamos, en carne propia eso, ¿no? La invasión chilena. Por eso les reclama a los dirigentes, a los políticos peruanos, no haber estado preparados, no haber hecho una planificación, porque si algo tiene de bueno la ciencia y la tecnología es que te permite planificar, ¿no? Proyectarte, pero eso precisamente era la capacidad que le faltaba a la clase política peruana para anticipar precisamente y para estar preparados para una situación como la que vivimos en ese momento con la guerra. Bien, entonces, esa es la etapa de positivismo, ¿no? El periodo positivista. Vamos a pasar al siguiente periodo, que es el periodo del espiritualismo, ¿ya? Fíjate, el periodo del espiritualismo, para que se entienda mejor, es una reacción contra el positivismo. Fíjate, el espiritualismo va en contra del positivismo. El espiritualismo también es una corriente europea. Ya dijimos, a ver, voy a retroceder ya. El positivismo surge en Francia. Augusto Comte es el fundador del positivismo, ¿ya? Augusto Comte. Acá lo voy a poner, ¿ya? En el chat. Augusto Comte. Ya lo puedes buscar luego, ¿ya? Augusto Comte es el fundador del positivismo. Es francés. Luego surge el espiritualismo como oposición o reacción contra el positivismo. El espiritualismo también es una corriente europea, también francesa. ¿Quién funda el espiritualismo? Henri Bergson. Ya, también es un pensador, un filósofo francés. Henri Bergson es espiritualista, que va en contra del positivismo. Ahora, mira el nombre, espiritualismo. ¿Por qué los espiritualistas están en contra de los positivistas? Porque si te das cuenta, o sea, el positivismo tiene algunas cosas interesantes y positivas, buenas, ¿no? Pero el problema del positivismo, dicen los espiritualistas, es que hacen un análisis del hombre y de la realidad humana absolutamente materialista. Porque positivismo plantea que la ciencia resuelve todos los problemas. La ciencia es la clave para alcanzar el progreso en todos los sentidos, que vamos a alcanzar una sociedad mejor, más justa, más ordenada, etcétera, con ciencia. Y solamente con ciencia y tecnología. Ahora, los espiritualistas van a decir, ¿eso realmente es cierto? ¿Realmente se resolverán todos los problemas solamente con el desarrollo de la ciencia? Y acá hay un detalle, porque curiosamente, en el periodo positivista, González Prada, recuerdas, había criticado a los gobernantes por su ineficiencia, su incapacidad y todo eso, ¿no? Voy a retroceder de nuevo, fíjate. Pero además, me había olvidado de comentarte esto. González Prada tiene una famosa frase que a veces, cada cierto tiempo se recuerda, que dice, el Perú es como un cuerpo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. ¿Has escuchado esa frase? El Perú es como un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. ¿Para qué? Para hacer referencia a que el Perú está corrompido, todo está corrupto, no hay nada que se salve. Una de las razones de que al Perú le haya ido tan mal, dice González Prada, es la corrupción. Y la corrupción es un mal endémico, es un mal que está en el Perú desde hace mucho tiempo, que no se ha podido eliminar. Mira, somos como un cuerpo que ya no tiene cura. Cualquier parte del cuerpo que tú toques está podrida. Eso es lo que dice González Prada. Ahora, fíjate, la corrupción es una cuestión moral. Y justamente por ahí van a atacar los espiritualistas, fíjate. Los espiritualistas van a decir, a ver, según los positivistas, la ciencia lo resuelve todo. Es cierto que la ciencia nos puede dar, con la tecnología y la industria, mucho bienestar material. Pero todos los problemas humanos no se reducen a lo material. Porque tú puedes tener mucho dinero y aún así ser un ladrón, ¿o no? Tú puedes tener mucho dinero y aún así querer tener más, ¿o no? Y robar o aprovecharte de tu poder
de tu posición, de tu cargo, para robar o no. Entonces, pregunta, ¿realmente los problemas del ser humano son solamente materiales? ¿O hay otros aspectos de la vida humana que no se pueden resolver solamente con el progreso material? Entonces, fíjate, el espiritualismo, ¿qué dice? El hombre no es solamente materia. El hombre no solamente necesita comer, vestirse, vivir en una casa tranquilo, ¿no? Necesita también desarrollar su espíritu. Necesita también desarrollar valores. Tener cosas no te garantiza ser honesto, no te garantiza ser probo, no te garantiza que vas a buscar el bien de todos y no solamente tu bien personal. Por lo tanto, el ser humano, fíjate, van a decir los espiritualistas, no es principalmente cuerpo. Claro que es cuerpo, tiene una parte corporal, tiene necesidades materiales. Pero lo que define quién eres, lo que define cómo te comportas, lo que define cómo lideras un país, no es tu cuerpo, es tu espíritu, es tu libertad, son tus valores, tus ideales, tu libertad como ser humano. Porque finalmente lo que caracteriza al ser humano es su libertad. Tú puedes nacer en las peores condiciones de vida. ¿Eso justifica que seas un ladrón? No, porque finalmente eres tú el que decide qué haces con tu vida. Eres tú el que decide si ser un ladrón o no ser un ladrón. Lo mismo, tú puedes nacer con todas las posibilidades, con todas las ventajas, con todas tus necesidades cubiertas, todas tus necesidades materiales cubiertas. ¿Eso garantiza que vas a ser un hombre probo? ¿Que no vas a querer robar? ¿Que vas a ser una persona honesta? No, no, porque no somos materia, no somos animales, no somos máquinas. El hombre se caracteriza por su espíritu, por su libertad. Por lo tanto, fíjate, el espiritualismo va a decir en contra del positivismo. El positivismo creía que la ciencia lo resolvía todo, que por lo tanto la educación debía ser científica, ¿sí o no? La educación escolar, universitaria. ¿Qué va a decir el espiritualismo? No, la clave no es la ciencia. Al contrario, lo que nos ha faltado han sido líderes con valores, personas que realmente tengan liderazgo y una formación moral sólida que permita que sean buenos políticos, buenos dirigentes, que no traicionen a su país. ¿Y qué tipo de educación garantiza una formación sólida en valores para los espiritualistas? La formación humanística, el arte. El arte, ¿ah? Y con arte no me refiero a los cursos que la mayoría llevan en el colegio, ¿no? Arte, música, pintura, poesía. La educación humanística y artística es la única que permite que se desarrolle el espíritu y la libertad. Porque es en el arte donde el hombre es verdaderamente creativo y libre. Porque no tiene que seguir fórmulas. Porque no tiene que aprenderse de memoria, mecánicamente procedimientos, sino que tiene libertad para crear. Esa es la principal capacidad, según los espiritualistas, que deben tener los líderes. Por eso que para el espiritualismo, la educación, y acá hay un pequeño detalle, la educación debe ser una educación humanística. Ahora, el gran detalle acá es el siguiente. El espiritualismo, ya te dije, tiene su origen en Europa, en Francia, con Henri Bergson. En el Perú, el máximo representante del espiritualismo, ¿cómo se llama? Se llama Alejandro Deusto, ¿ya? Alejandro Deusto. Ese es el principal representante del espiritualismo en el Perú. Acá hay un detalle. Alejandro Deusto va a decir, a ver, la educación humanística que garantice la libertad, el liderazgo, el desarrollo del espíritu, tiene que estar dirigida sobre todo a los líderes, los futuros líderes del país, es decir, para la casta gobernante, para la clase gobernante.
No es una educación para todos, porque no todos necesitan esa educación. Ese es el problema, ¿no? Que se considera elitista Alejandro Deustua porque considera que debe ser solamente para la futura élite gobernante. Ahora, elitista no en el sentido de que sea para una clase social, ¿ah? Porque para Alejandro Deustua no es que los que tienen más dinero son los que van a tener esta educación, no. Para Alejandro Deustua, en realidad, hay que observar a los niños de todas las condiciones, en todos los colegios, y los maestros deben notar quiénes tienen liderazgo, quiénes sobresalen por el resto por esas condiciones de liderazgo natural, y a ellos apartarlos y darles esta educación humanística para que sean los futuros gobernantes. Esa es la idea de Alejandro Deusto. ¿Ya? Bien, entonces recuerda, el espiritualismo revalora el espíritu y la libertad, en oposición al positivismo que hace énfasis sobre todo en lo material, ¿no? En las condiciones materiales de vida, ¿ya? Y en la ciencia. Este pensamiento espiritualista se desarrolla ¿en qué época? A inicios del siglo XX. Es decir, estamos hablando de 1915, 20, hasta 1525 más o menos, ¿ya? Y luego, 1925. Y luego va a aparecer otro periodo que se conoce como el periodo de la filosofía social. ¿Ya? ¿Por qué se conoce como filosofía social? Porque en este periodo, fíjate en el punto 6, en este periodo se van a desarrollar una serie de pensadores que tienen preocupaciones fundamentalmente sociales, es decir, que van a abordar el tema de la desigualdad, la pobreza, la discriminación racial, ¿no? La inequidad económica, ¿no? Entre, por ejemplo, la masa indígena y los que vivían en Lima, los criollos, y la diferencia social también entre países latinoamericanos y países europeos o Estados Unidos. ¿Sí? Ahí se van a tocar sobre todo esos temas económicos y sociales, ¿ya? En este periodo. Este periodo que se conoce como filosofía social es un periodo, fíjate, que va más o menos desde 1928, más o menos, hasta 1970, pero van a tener dos subperiodos, ¿ya? Va a haber dos subperiodos, vamos a ponerlo así. El primer periodo es el periodo en el que surgen los movimientos sociales, ¿ya? Y el segundo periodo es en el que aparece la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, ¿ya? Entonces, repito, la primera parte vendría a ser 1928 hasta 1940, más o menos, ¿ya? Y la filosofía de la liberación y la teología de la liberación que van de 1960 a 1970 hasta 1980, ¿ya? Son como dos etapas, digamos. El primero, surgen movimientos sociales, surgen partidos políticos de corte socialista, ¿ya? ¿Qué partidos políticos aparecen? Aparecen el Partido Socialista Peruano, que es fundado por José Carlos Mariátegui. Ya, Carlos Mariátegui, que es uno de los pensadores más importantes que ha tenido el Perú, que escribe los famosos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Esa es su obra más importante, ¿no? Donde realiza una serie de ensayos escritos donde interpreta distintos aspectos de la cultura del Perú, ¿ya? Em, Andrés, dime. Recién veo tu manito, dime. ¿Querías hacer una pregunta? ¿Rodrigo? Sí, dime, Rodrigo. Disculpe, profesora, ¿el espiritualismo podría llegar a tener algo de religión? ¿Llega a estar influenciado o no? Ah, ya, buena pregunta. En algunos representantes sí, en otros no. O sea, algunos representantes del espiritualismo sí valoran la religión, y por eso también se oponen al positivismo, porque el positivismo, como vimos, es crítico de la religión, de la teología. Entonces, algunos representantes del espiritualismo sí valoran la religión,
algunos, pero no necesariamente todos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? En el caso del Perú, bueno, hablamos de Teustuan, ¿no? Teustuan no tiene tanto, es el máximo representante de espiritualismo del Perú, no valora tanto la religión, él sobre todo valora la filosofía que hace énfasis en la libertad, en la voluntad. Por ejemplo, incluso algunos son medio nietzscheanos, ¿ya? O tienen cierta influencia de Nietzsche, ¿ya? Entonces, Deusa, por ejemplo, no es alguien que revalore la religión, ¿ya? Pero hay otros que sí, ¿ya? Entonces, a ver, otro que también es espiritualista es Mariano Iberico. Mariano Iberico también es un espiritualista peruano. Él sí tiene una valoración, digamos, de la religión, no muy fuerte, pero sí la valora hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de la perspectiva del autor, pero no necesariamente todos, ¿ya? Hay otro que es Pedro Zulen, ¿ya? Que también es un representante del espiritualismo peruano, ¿ya? Pero no necesariamente, depende mucho de la postura del autor, ¿ya? Ya, les estaba diciendo. Entonces, en la filosofía social tenemos primero los movimientos sociales que surgen con los partidos políticos, primero el Partido Socialista Peruano que funda José Carlos Mariátegui y en 1928, si no me equivoco, 1928, Partido Socialista Peruano. Y el otro gran partido de corte social, no marxista, en el caso de Mariátegui sí es marxista, ¿ya? El Partido Socialista Peruano. Pero en el caso de el APRA no es marxista, que es el otro gran partido que surge en esa época, en 1930, porque en realidad el APRA es un movimiento latinoamericano, no es un partido peruano. El APRA es en realidad un partido que se forma a partir de varios líderes latinoamericanos, ¿ya? El APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Yo sé que suena marxista porque dice revolucionaria, pero no es marxista, ¿ya? Tienen muchas críticas contra el marxismo, ¿ya? El APRA, repito, es un partido que se funda en México, ojo, en la Ciudad de México, donde se reúnen varios líderes latinoamericanos. En el caso del Perú, Aya de la Torre es el líder que va a México y con otros líderes latinoamericanos fundan el APRA. Entonces, APRA hubo en muchos lugares, en México, en Colombia, en Perú, etcétera, ¿no? Por eso incluso cuando Alan García tuvo problemas en su gobierno y se fue del Perú, se refugió en Colombia, porque en Colombia existía APRA también, ¿no? Entonces, en realidad, el nombre correcto es Partido Aprista Peruano, por eso es PAP. Ese es el nombre oficial en el Perú, Partido Aprista Peruano, así como había Partido Aprista Colombiano, Partido Aprista Mexicano, ¿no? Sí, en varios países de Latinoamérica existía el APRA. Ahora, les decía, no era marxista, a pesar de que buscaba el cambio social, a pesar de que decía revolucionario, ¿no? Porque el nombre es Alianza Popular Revolucionaria Americana, a pesar de que tiene ese nombre, no es marxista, porque, a ver, ¿por qué? Uno, porque no cree en la eliminación de la propiedad privada. El marxismo cree que se debe eliminar la propiedad privada, el APRA no. Otro, porque los apristas no creen que sean las clases más bajas y más dominadas las que pueden tomar el control del poder político. Los marxistas creen que la clase oprimida es la que debe rebelarse y tomar el poder, ¿no? En el caso de Marx, bueno, cuando hablaba eso, él, ¿no? Creía que los proletarios, los obreros, iban a lograr controlar el poder, iban a quitarle el poder a las clases privilegiadas y podían transformar la sociedad una vez que tuvieran el poder político. En cambio, en el caso del APRA, ellos consideran que las clases más pobres no pueden hacer eso. Uno, porque no tienen recursos económicos, y otro, porque no tienen la capacidad intelectual para hacerlo, o mejor dicho, no tienen las condiciones para hacerlo. O sea, toda revolución requiere líderes. Y los líderes usualmente son intelectuales. Los líderes en la mayoría de revoluciones han sido intelectuales, no ha sido gente
pobre, de las clases más oprimidas, no. Generalmente han sido estudiantes universitarios, gente con formación académica. Entonces, por eso es que el APRA considera que más bien la revolución la van a organizar las clases medias, ¿no? Y por eso el APRA siempre estuvo interesada en tener contacto con universitarios, ¿no? El APRA buscaba adeptos en las universidades, no en las fábricas. En cambio, el Partido Socialista Peruano, de corte marxista, sí buscaba adeptos en las fábricas, en los lugares con los trabajadores, ¿no? Entonces ahí hay varias diferencias, ¿ya? Ahora, lo que sí hacen ambos es hacer una crítica al colonialismo norteamericano, así le llaman, ¿no? En el caso del APRA le llaman el imperialismo yanqui, ¿no? Porque consideran que los Estados Unidos lo que hacen es influir en las decisiones de los países latinoamericanos a través de su poder económico y político, ¿no? Es decir, mantener su poder a través de la influencia en la política de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿por qué se funda el APRA? Precisamente para crear un bloque supuestamente más fuerte, más sólido de varios países que fueran en contra de esa dominación que ejercía Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora, fíjate, aparece después de estas discusiones, esta fundación de estos partidos, la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Ahora, ojo, son dos cosas diferentes, no te vayas a confundir. No es lo mismo filosofía de la liberación que teología de la liberación. No es lo mismo. Voy a ponerlo acá, ¿ya? Filosofía de la liberación, lo voy a poner en el chat. Filosofía de la liberación fue lo que fundó el famoso, voy a poner Augusto Salazar Bondy. Augusto Salazar Bondy es el filósofo peruano más importante que nosotros hemos tenido. Es nuestro filósofo más importante de toda la historia. Augusto Salazar Bondy, ¿ya? Y el que desarrolló la teología de la liberación fue Gustavo Gutiérrez. Eso lo tienes en tu material también, pero lo estoy dejando ahí para que más o menos te ubiques y sea más fácil. A ver. Ya. Ya. Filosofía de la liberación, Augusto Salazar Bondy. Teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez. Ya. Ahora, fíjate. ¿Qué plantea Augusto Salazar Bondy? La filosofía de la liberación. Mira, Augusto Salazar Bondy fue un pensador peruano, un filósofo peruano, que consideraba que la cultura peruana en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos, es decir, si nos referimos a la ciencia, la tecnología, la literatura, el arte, la economía, la filosofía, todo lo que habíamos desarrollado acá, y en todos los países de Latinoamérica ocurre lo mismo, ¿ah? Para él, es una imitación de lo que viene de afuera. Por ejemplo, mira, para no solamente hablar de la filosofía, para que te des cuenta, en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, ¿qué realmente novedoso hacemos nosotros? Usualmente estamos retrasados 30, 40 años, científica y tecnológicamente. Lo que nosotros hacemos en ciencia acá, ya lo han hecho en otros países del primer mundo hace 30 años. O lo que, en otro caso, lo que hacemos es copiar lo que viene de afuera, ¿no? Eso lo vemos en todos lados. Por ejemplo, el famoso tren eléctrico, ¿no? Que todos ven como wow, un avance en el sistema de transportes del Perú. Bueno, ya tiene sus años, ¿no? Pero incluso hasta ahora se ve como wow, un gran avance. Si no existiera el tren, ¿cómo haríamos, no? El tráfico de Lima es un desastre. Eso no es nada. Ese tren es lentísimo. Es lentísimo y es lo mejor que tenemos en el transporte de Lima. Es lo mejor que tenemos. Y es muy lento.
Nos parece que no, porque las otras alternativas son peores. Como dice el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Parece pues wow, ¿no? Una gran cosa, pero no es así. Tecnológicamente estamos atrasadísimos con respecto a los países más avanzados. Científicamente también estamos muy atrasados. Lo que hacemos básicamente es imitar lo que viene de afuera. En ciencia, en tecnología, pero no innovamos, fíjate, no tenemos innovación. Pero fíjate, tampoco hay innovación en otros ámbitos. En los ámbitos culturales, humanísticos, sociales, tampoco, dice Salazar Bondi, ¿no? En el caso de la literatura, quizás eso cambió un poco con el boom latinoamericano, ¿no? Que tú debes haber estudiado también literatura. Pero por mucho tiempo, y hay que recordar que Salazar Bondi es de la década de los 60, 70, ¿no? Sí. Por mucho tiempo, hasta la época de Salazar Bondi, la literatura peruana lo que hacía era imitar la literatura europea, ¿no? Que incluso como tú debes saber qué hacían los literatos acá. ¿Cuál era la máxima aspiración de los literatos acá? Irse a Francia, a París, para aprender, ¿no? Los nuevos movimientos, las nuevas vanguardias, las nuevas técnicas literarias que se estaban usando allá y hacer ellos lo mismo, traer acá eso y imitar, copiar eso, ¿no? Entonces, Salazar Bondi va a decir, no innovamos, ni en ciencia, ni en tecnología, ni en literatura, ni en arte, ni en cultura, ni en filosofía. Porque nuestra filosofía latinoamericana también es una repetición de ideas europeas, una repetición de filosofías europeas, de corrientes europeas. No hemos construido una filosofía propia. En otras palabras, somos culturas alienadas. Alienadas. ¿Qué significa alienado? Que no te reconoces a ti mismo, que no te valoras a ti mismo, sino que imitas lo que viene de afuera. Imitas lo de afuera porque lo consideras mejor. No innovas, no eres capaz de hacer algo propio, auténtico, tuyo, sino que vives imitando. ¿Y por qué? ¿Porque la gente de acá es loca? ¿Porque se le ocurrió? No, dice Salazar Monte. Porque eso es un síntoma simplemente de la dominación económica. Ojo, en otras palabras, el origen de esta alienación, de esta dominación cultural que sufrimos nosotros, el origen es la dominación económica. Mientras seamos países tercermundistas, mientras seamos países que dependemos económicamente de otros países, no vamos a hacer nada nuevo, no vamos a hacer nada auténtico, porque no vamos a tener los recursos, los medios para hacerlo por nosotros mismos. Vamos a siempre depender de lo que hacen los demás. Entonces, para Salazar Bondi, la clave está en la economía. Mira, él es filósofo, pero para él, las cosas solamente van a cambiar en el Perú cuando seamos independientes económicamente, cuando no estemos sometidos a las decisiones económicas y políticas del extranjero que dominan nuestra cultura. Eso es lo que plantea Salazar Bondi. Entonces, si esas condiciones económicas no cambian, acá lo que vamos a hacer es siempre vivir con atrás, siempre vivir imitando lo que viene de afuera, porque lo de afuera es lo nuevo, lo innovador, lo moderno, lo actual, mientras que acá no estamos acostumbrados a innovar. No vamos a poder hacer porque tampoco tenemos los recursos. Entonces, para Salazar Bondi, recuerdas, ojo, él habla de las culturas de la dominación. Cultura de la dominación significa culturas que están dominadas. Por ejemplo, Perú es una cultura de la dominación, Chile es una cultura de la dominación, Argentina es una cultura de la dominación, Bolivia es una cultura de la dominación, México es una cultura de la dominación. Porque todos ellos, en mayor o menor medida, están dominados por un sistema económico y político que impide el desarrollo y la innovación propios, que siempre están con retraso con respecto a las grandes potencias extranjeras. Ahora, esas potencias no es que simplemente, no, nosotros tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Sino que también implica pues una crítica al poder económico de estos estados extranjeros a los que les conviene, según Salazar Bondi, mantener esa estructura de dominación para cuidar sus propios intereses.
Entonces, por eso Salazar-Bondi critica esto y que plantea una filosofía de la liberación. Es decir, en contra de la dominación, ¿qué debemos hacer? Liberarnos de eso. Tratar de ser independientes económica y políticamente para poder hacer algo propio, algo nuevo, algo auténtico, algo verdaderamente novedoso. Eso es lo que plantea. Ahora, Salazar-Bondi, ojo, fue también ministro de Educación en la época de Velasco Alvarado. El gobierno de Velasco Alvarado hizo toda una reforma de la educación en esa época, tratando de hacer algunos cambios, al menos en ese sentido. Bueno, luego tenemos la teología de la liberación. La teología de la liberación, ya te dije, es otra cosa, ¿ya? No es lo mismo que la filosofía de la liberación, es otra cosa. Mira, como su mismo nombre indica, teología, las bases del pensamiento de Gustavo Gutiérrez son religiosas. Gustavo Gutiérrez era un sacerdote, ¿sí? Un sacerdote que planteaba que la religión puede ser un instrumento para la liberación, a diferencia de lo que generalmente se cree. ¿Por qué? Mira, a ver, vamos a hacer esa pregunta para que te des cuenta. Los marxistas, que son generalmente los que quieren el cambio social, ¿no? O transformar la sociedad, que quieren la revolución, etc. ¿Son ateos o son creyentes? ¿Los marxistas ven con buenos ojos la religión o más bien la critican? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Perdón. Los marxistas son, claro, son ateos. Son ateos. Los marxistas usualmente, no todos, ¿ah? No todos, pero usualmente son ateos. ¿Sí? Claro, muy bien, Alessandro ha recordado esa famosa frase de Marx: la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? Es una especie de droga, ¿no? Que te mantiene adormecido, ¿no? Que se usó en China, pues en la guerra del opio, ¿no? Que hizo Gran Bretaña contra los chinos. Es una droga, para los marxistas, la religión es una especie de droga. ¿Por qué? Porque te mantiene ajeno a la realidad, hace que te evadas de la realidad, que no trates de cambiar la realidad porque piensas que la vida que viene es una vida mejor y que esta vida es pasajera y por lo tanto que te resignes a la realidad, que no busques el cambio social porque no vale la pena, ¿no? Son materialistas. Claro, muy bien, son materialistas. Entonces, mira, usualmente los que han buscado el cambio social, los que han buscado la revolución, ¿no? El cambiar las estructuras, han sido marxistas y por lo tanto ateos, la mayoría de ellos. Porque han visto la religión más bien como un obstáculo, un impedimento, como una forma más bien de evitar el cambio social, ¿no? Por eso los marxistas creen que y algo de razón tienen, ¿no? Cuando dicen que la iglesia siempre ha estado ligada al poder político, porque la iglesia promueve la religión que es conveniente para que no hayan cambios políticos, ¿no? Entonces, usualmente se ha ido en contra de la religión, ¿ya? Para promover un cambio social. Pero Gustavo Gutiérrez va a hacer algo curioso. Gustavo Gutiérrez va a decir, no, ese es un error de interpretación de los marxistas, de la gente que quiere el cambio social. ¿Por qué pensar que la religión es un obstáculo? Al contrario, ¿saben quiénes piensan que la religión es un obstáculo? Los que han interpretado mal la religión. Porque el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, el mensaje del cristianismo, es un mensaje en favor de los más pobres, ¿o no? El cristianismo te dice, ayuda a los más ricos o ayuda a los más pobres. Preocúpate por los más ricos o preocúpate por los pobres. ¿Qué te dice el cristianismo? Ayuda a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera, sí, es cierto. Pero ¿a quién ayuda Jesús? ¿Quién heredará el reino de Dios? Los últimos serán los primeros, ¿no? Los humillados serán enaltecidos y los orgullosos serán humillados, ¿o no?
¿Jesús se alía al poder político? Jesús no se alía al poder político. ¿A quién busca salvar Jesús? A los humillados, a los ofendidos, a los desplazados, a los discriminados. Por eso es que la gente se espanta cuando Jesús se junta con prostitutas, ¿o no? Con ladrones, con los más pobres, con los leprosos, con los enfermos. Entonces, Gustavo Gutiérrez, que es sacerdote, va a decir, el mensaje de Cristo es un mensaje de amor por los pobres. Ojo, que no es lo mismo de amor por la pobreza, no. No es lo mismo amar a los pobres que amar a la pobreza. Lo que dice Jesús es ayuda al que está en más necesidad, ¿o no? Ayuda al que es humillado, ¿o no? Apóyalo. Cuando veas un mendigo, imagínate que soy yo ese mendigo. Yo puedo estar en esa viuda, en ese niño huérfano, en ese mendigo que te pide ayuda. El cristianismo, dice Jesús, es una religión de amor, de ayuda al necesitado, de ayuda al pobre. Mira, y esto es interesante, ¿no? Gustavo Gutiérrez se da cuenta de lo siguiente, a ver. Si a Jesús no le hubiera interesado este mundo, ¿para qué curaba enfermos? Si Jesús decía que la vida después de la muerte es la vida verdadera y que esta vida no pasa nada, es una vida pasajera, insignificante, sin importancia, ¿por qué ayudaba a los enfermos? ¿Por qué ayudaba a los enfermos? Si los males del cuerpo no importan, si los males del cuerpo no existen. ¿Por qué multiplicó los panes y los peces para dar de comer a los hambrientos? Si el cuerpo no importa, si esta vida no importa. ¿Por qué? Entonces, fíjate, lo que dice Gustavo Gutiérrez es la religión, a diferencia de lo que piensan la mayoría de los que quieren el cambio social, sí puede ser un instrumento de cambio. Sí puede ser una manera en que tomemos conciencia y busquemos la transformación. Que busquemos el mejoramiento de la vida de mucha gente, que busquemos eliminar la pobreza, porque Dios ama a los pobres, pero no la pobreza. ¿Mm? Entonces la religión no tiene que ser vista como un obstáculo, al contrario. Y fíjate, en los países latinoamericanos, porque mira que dice teología de la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de la pobreza, liberación de la inequidad, liberación de las injusticias, liberación de la opresión. ¿En Latinoamérica abunda eso? Sí, la pobreza, la injusticia, la desigualdad. Ahora, ¿eso significa que como yo creo que hay un mundo mejor después de la muerte ya no hago nada acá? No. El cristianismo es una religión de acción. Haz. ¿Qué te dice Jesús? ¿Qué te dice Cristo? Ama a tu prójimo. No te dice anda, reza a la iglesia. Persígnate. Reza en tu cuarto. No. Ama a tu prójimo. Ese es el único mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ayuda al necesitado. Ese es el mandamiento de Dios. Eso es lo que te pide. Acción. Haz. Ayuda. Acción. Por lo tanto, dice Gustavo Gutiérrez, la religión, en vez de ser vista como un obstáculo, puede ser una posibilidad para cambiar la realidad de mucha gente que vive en la pobreza y en la desigualdad. Y esa es una ventaja que tienen los países latinoamericanos, según él, en relación con los países europeos, porque en Europa los países cada vez son más ateos. El ateísmo abunda. Pero tú le preguntas a 10 franceses, 1 es creyente y 9 no son creyentes. En Alemania algo parecido, en otros países también. En Latinoamérica no es así, ¿no? En Latinoamérica todavía existe mucho
mucha influencia de la religión. Ahora, la cuestión es, ¿cómo estamos interpretando la religión? ¿La estamos interpretando de manera correcta o incorrecta? ¿La estamos asumiendo simplemente como una idea, bueno, como un ritual que hay que seguir, ¿no? Ciertas costumbres que hay que cumplir? ¿O como una religión viva, como un principio de vida que nos exige preocuparnos por los demás y tratar de cambiar la situación de injusticia que viven los demás? Por lo tanto, para Gustavo Gutiérrez no hay una contradicción entre la religión y la acción política. O sea, o en todo caso el cambio social. No hay una contradicción, a pesar de que generalmente se cree eso. ¿Y cuál es la prueba? Aparte de todo lo que hemos hablado que está en la Biblia. La prueba también está en las encíclicas. A ver, ¿quién sabe qué es una encíclica? ¿Qué son las encíclicas? El tema es que nadie lee encíclicas casi, ¿no? Salvo la gente ligada a la iglesia. ¿Qué son las encíclicas? Las encíclicas son textos escritos hechos por los papas. Todos los papas escriben encíclicas sobre algún tema. El papa elige qué tema quiere tocar, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco escribió una famosa encíclica sobre el tema de la ecología, ¿no? Cómo cuidar, acerca de cómo es necesario cuidar la tierra, ¿no? Para que no se siga destruyendo. Ajá, el Laudato Si. Las encíclicas son escritos, repito, cada papa escribe sobre lo que desee. Pero hay un detalle, hay encíclicas que han escrito algunos papas que son de carácter social, económico y político, ¿sí? Es decir, algunos papas han tratado el tema político y social y económico porque se han dado cuenta de que es un problema humano, de que la iglesia también tiene que decir algo. Hay encíclicas donde los papas directamente dicen que los países ricos deberían perdonar las deudas a los países pobres, porque mientras los países pobres estén endeudados no van a poder desarrollarse, no van a poder alcanzar su desarrollo y su bienestar. Entonces, la religión tiene que estar en oposición con la política, o sea, no tiene que involucrarse en la política, o tiene que estar siempre en favor de las clases privilegiadas o del poder. No, eso es lo que plantea Gustavo Gutiérrez, ¿ya? Por lo tanto, para él, lo que él propone no es una visión marxista de la iglesia o de la religión, es algo que está respaldado por la Biblia y también por los escritos de los papas. Bien. Bueno, y la filosofía actual simplemente es la filosofía que se ha desarrollado en los últimos años, que es en realidad de diversos temas, ¿ya? Porque en el Perú y en Latinoamérica últimamente se habla de todo, de política, de ciencia, de educación. No hay, digamos, una vertiente que sobresalga, ¿no? Las últimas que han sobresalido, como ya vimos, fueron la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. ¿Ya? Y el último problema, que es lo que ya vimos hace un momento, recuerda ese problema de si existe una filosofía propiamente latinoamericana, auténticamente latinoamericana o no. Salazar Bondi ya vimos que decía que no, él es el de la filosofía de la liberación. La filosofía latinoamericana para él es imitativa, inauténtica, alienada, porque simplemente ha repetido ideas extranjeras, ha repetido filosofías extranjeras, corrientes filosóficas que han venido de Europa. En cambio, Leopoldo Sea, que es un filósofo mexicano, va a decir que sí hemos desarrollado una filosofía latinoamericana porque hay una serie de elementos que no han tocado a los europeos, que sí han sido tema de debate para los pensadores latinoamericanos, como por ejemplo el tema del indio, ¿no? ¿Te acuerdas debes haber visto en literatura, el indigenismo, ¿no? Que aborda los temas precisamente de la masa indígena, desplazada, discriminada, ¿no? Todas estas cuestiones, ya todo eso ha sido un tema de discusión, de debate de muchos pensadores en toda Latinoamérica. Y ese es un tema auténticamente latinoamericano. Entonces hay temas para Leopoldo Sea que no han sido tocados por los europeos, por lo tanto no se puede afirmar que toda la filosofía latinoamericana es una mera copia o una mera imitación de la filosofía europea. Claro, Rodrigo, cuando la abolición de la esclavitud de los indígenas, claro, todos los problemas relacionados con el indigenismo, o sea, cómo al indígena se le había desplazado de por ejemplo, de sus derechos políticos, ¿no? No tenían derecho al voto por mucho tiempo. Han sido una masa discriminada, menospreciada por mucho tiempo, ¿no?
ese problema que ha vivido el Perú, ha vivido México, ha vivido muchos países latinoamericanos, es un tema del que se ha discutido mucho en ámbitos intelectuales. Muchos filósofos han escrito libros sobre esos temas, han tratado de influir también para el cambio en esas cuestiones, ¿no? Como te decía, por ejemplo, en el caso de Salazar Bondi, él tuvo cierta influencia en el gobierno de Velasco Alvarado, que como ustedes saben, cambió una serie de estructuras económicas que pervivían todavía en la colonia, ¿no? Con la discriminación de los indígenas, ¿no? De la masa indígena por parte de los grandes hacendados. Bueno, es un tema, según Leopoldo Sea, que sí ha sido novedoso y que muestra la autenticidad, la originalidad de la filosofía latinoamericana en comparación con la filosofía europea. ¿Ya? Bien, chicos, entonces con esto acabamos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, ahí están las claves, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo se comprendió? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, chicos. Entonces lo dejamos ahí. La próxima semana continuamos. Sí, porque ya se venció, ¿no? Creo que a las 11:55 acaba, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, si tuvieran alguna duda, revisen igual su material siempre. Apunten ahí si no entienden alguna palabra, algún concepto. Me preguntan la próxima semana. Resolvemos sus dudas, ¿ya? Valeria, en conclusión, ¿qué era la teología de la liberación? La teología de la liberación es una corriente filosófica, ¿sí? Que ha tenido mucha influencia, incluso en Europa, se lee los libros de Gustavo Gutiérrez, que propugna que puede haber un cambio social, a eso se refiere con liberación, un cambio social a partir de la difusión de la religión. Es decir, que la religión puede ser un instrumento que haga que los cristianos latinoamericanos, o sea, las personas que tienen fe, que realmente creen en Dios, se den cuenta de que como cristianos tienen una misión, que es cambiar la realidad, que no debe ser solamente una cuestión de idea de que yo me asumo como cristiano, como católico, sino que tengo digamos, una responsabilidad como cristiano de ayudar al que está en necesidad, de que esa es mi misión como cristiano, ¿sí? Eso. ¿Cuál sería correcta respecto a la autenticidad? No hay una respuesta correcta, depende mucho de qué posición tú asumas. No hay una que sea correcta, ¿sí? Por eso es un problema, porque no se ha llegado a una conclusión, ¿no? Hay algunos que defienden que hay autenticidad y otros que dicen que es puramente imitación, lo que se sigue dando en Latinoamérica, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, Rodrigo, entonces para usted sigue siendo una cuestión filosófica el tema de la autenticidad. Sí, yo creo que sigue siendo un problema, ¿no? Yo creo que sigue siendo un problema. Yo estoy más del lado de Salazar Bondi. Yo creo que la filosofía latinoamericana sí ha sido casi siempre una imitación, en lo esencial al menos. Bueno, pero es un tema de discusión, ¿no? Bastante amplio. Bien, chicos. Entonces ya nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, revisen su material y cualquier pregunta me la hacen la próxima semana para resolver sus dudas, ¿ya? Cuídense.